Bienvenidos a la que va a ser la última entrega de este curso de Introducción a la Programación usando el lenguaje Pascal. Esta entrega la vamos a dedicar a comentar las cosas que hemos dejado sin ver. La idea es que este curso no cubre todo lo que es el lenguaje Pascal, para eso tienes cursos más profundos, incluso mi propio curso escrito es mucho más detallado. Entonces, lo primero es ¿y por qué no vemos todo? Pues básicamente por dos motivos. El primer motivo es que Pascal es un lenguaje que está cada vez menos usado, está claramente en desuso. Entonces no verás grandes aplicaciones creadas actualmente desde cero en Pascal. Por eso no vamos a profundizar más. Lo que sí que es habitual todavía en algunos sitios es usarlo como lenguaje de introducción a la programación. En otros se usa pseudocódigo, en otros se usa C#, en otros se usa Java, pero Pascal todavía tiene un pequeño nicho ahí y es por eso por lo que nos hemos centrado solamente en los fundamentos. No avanzaremos mucho más. Entonces, ¿qué es lo que no hemos visto? Pues la verdad es que bastantes cosas. Vamos a comentar algunas de ellas y luego haremos una pincelada de cada una. Por ejemplo, no hemos hablado de registros, ni de subrangos, ni de datos enumerados, ni de conjuntos. Tampoco hemos hablado de constantes como alternativa a las variables, ni hemos hablado de cómo crear tipos nuevos. Y hay más cosas todavía más avanzadas. Por ejemplo, tampoco hemos hablado de ficheros binarios ni de ficheros con tipo. No hemos tratado las unidades nada más que apenas muy de pasada. No hemos hablado de memoria dinámica. Y por supuesto no hemos hablado tampoco de programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué son los registros? Pues los registros son tipos de datos que, al contrario que los arrays, pueden estar formados por varios subdatos, pero no necesariamente todos del mismo tipo. Un caso típico puede ser, por ejemplo, los datos de una persona. Podríamos tener datos como el nombre, que claramente es una cadena de texto, un string, pero la edad, que sería un dato numérico. La forma de declararlos es usando la palabra record e indicando un nombre y un tipo de datos para cada campo. Pero insisto, es algo en lo que en principio no vamos a profundizar más. Lo mismo ocurre con los subrangos. Los subrangos es otro tipo de datos en el que, en vez de decir simplemente que es un entero, lo que se hace es indicar que tiene unos ciertos valores admisibles. Por ejemplo, que va desde el día 1 hasta el día 31, con lo cual el valor 32 no sería admisible y el valor 0 o los valores negativos tampoco serían admisibles. Tampoco hemos visto los datos enumerados. Es otro tipo de datos alternativo en el que enumeramos todos y cada uno de los valores que puede tomar. Por ejemplo, los días de la semana podríamos decir que pueden ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y ninguno más. Eso es que además tiene limitaciones. Esos tipos de datos en versiones antiguas de Pascal, como Turbo Pascal, no se pueden introducir desde teclado, solo se pueden usar para nuestra lógica interna. Entonces, nuevamente es un tipo de datos que vamos a obviar y que no vamos a ver en este curso. Otro tipo de datos avanzado son los conjuntos. Un conjunto es un tipo de datos en el que lo más importante es si un dato está o no está. No nos importa, por ejemplo, si hay un orden. No nos preocupará si el dato 3 es mayor que el 2, sino si el dato 3 aparece en nuestro conjunto de datos o no aparece en nuestro conjunto de datos. Entonces se declaran con la palabra set y tienen varios operadores, pero entre esos operadores el más interesante es un operador in. El operador in nos permite saber si un dato está. En general, las búsquedas en conjuntos serán mucho más rápidas que en un array, por ejemplo. Otro detalle que saltamos y que es importante en programas reales son las constantes. La idea es que hay variables que realmente, por mucho que el valor se lo demos nosotros y no el usuario, no esperamos realmente que varíen durante la ejecución del programa. Entonces se declaran con la palabra const. Un caso muy habitual, por ejemplo, es el número pi. Queda mucho más legible poner pi por el radio al cuadrado o algo así dentro del programa en vez de poner 3,1415. Entonces, esa claramente sería una constante, un dato que no va a variar durante el programa y al que se le da un nombre solo por legibilidad. Tampoco hemos hablado de cómo crear nuestros propios tipos de datos. La idea está en que, igual que hacemos records, podemos crear tipos con la variable type para indicar que ese record va a ser un nuevo tipo de datos, no solo una variable, sino un tipo de datos. Esos tipos de datos nos permitirán que esa misma estructura de datos, digamos, se podrá aplicar en distintos puntos del programa
sin que haya errores de compilación del estilo de que no se le pueda asignar un valor de una variable en un punto a una variable de otro punto. También nos permitiría algo muy útil en programas un poco más avanzados, que es el crear ficheros cuyos datos van a ser todos del mismo tipo. Y esa es otra de las cosas que no hemos visto. Hemos hablado de ficheros con texto, pero no de ficheros con un tipo predefinido. La idea es que pondríamos en vez de text, pondríamos file of y el nombre de ese tipo de datos que hemos creado nosotros. A partir de entonces podríamos tanto leer datos de ese tipo como guardar datos de ese tipo en fichero. Por lo mismo tampoco hemos hablado de ficheros binarios, que es la variante más compleja. Son tipos de ficheros que usaremos para leer datos de cualquier tipo. Caso muy habitual, por ejemplo, imágenes, ficheros de sonido, ficheros de vídeo. Son datos no estructurados. La estructura interna es relativamente compleja. No los podríamos ver como ficheros de texto y por lo general tampoco como fichero con tipo. Entonces los ficheros binarios, que son algo mucho más complejo, que se suelen leer por bloques y escribir por bloques, es otra cosa que vamos a dejar fuera de este curso. Quien quiera saber más, ya sabe, mi curso escrito tiene bastante más detallado el cómo utilizarlos, junto con algún ejemplo. Y quedan 3 detalles más. Por una parte, las unidades. Existen unidades que nos permiten, por ejemplo, acceder a la consola con colores o dibujar imágenes en pantalla. Son la unidad CRT y la unidad Graphics. No las hemos visto prácticamente nada durante todo el curso, pero es que tampoco hemos visto la forma de crear nuestras propias unidades, nuestras propias bibliotecas, si nos resultara cómodo. Nuevamente es algo para lo que tendrías que ir al curso escrito si te interesa llegar hasta ahí. Por supuesto, tampoco hemos hablado de un tema relativamente complejo, que es la memoria dinámica. La idea es que un array tiene un tamaño prefijado, a cambio es muy fácil de manejar. Pero ¿qué ocurre cuando no sé cuántos datos quiero guardar? En ese caso, un array no es la solución adecuada. Habrá que usar otro tipo de estructuras como por ejemplo las pilas, las colas, las listas o los árboles. Todas esas estructuras quedan fuera de este curso, son demasiado avanzadas para lo que pretendemos. Y por lo mismo, hay otra metodología radicalmente distinta, que es la programación orientada a objetos, y que no vamos a ver. La idea está en que cuando un programa esperamos que vaya a ser muy grande, no basta con empezar a poner funciones de vez en cuando, hay que hacerlo todo muy modular desde el principio. El planteamiento habitual es tratar de ver ese programa como una serie de clases, una serie de componentes que se comunican entre ellos, que los unos colaboran con los otros y se envían mensajes. Ese planteamiento igual es un cambio radical en cuanto a cómo se empieza a plantear el programa y nos lo vamos a saltar en esta entrega. ¿Qué ocurre entonces si necesitas algo de eso? Pues básicamente que en mi curso convencional, el curso escrito, sí que los tienes desarrollados, podrían mirarlos ahí. Pues eso es todo. Lo dicho, si necesitas cualquier cosa, en mi página web tendrás más y si no, en mi canal de YouTube tendrás otros cursos. Por ejemplo, dentro de poco empezaré uno de C# mucho, mucho más profundo que este de Pascal. Hasta otra.